Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Les invito a observar el presente video para fortalecer conocimientos de la asignatura. Esta iniciativa busca lograr aprendizajes significativos y al final se presentan unos planteamientos que deben realizar con el propósito de practicar y consolidar ciertas destrezas. De nuevo, bienvenidos. En primer lugar, vamos a definir lo que es ciencia. La palabra ciencia significa saber y conocimiento. En forma más amplia, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento que crean principios y leyes generales. La ciencia se clasifica en varias ramas y disciplinas, que veremos más adelante. La ciencia se puede clasificar de acuerdo con la forma en que se obtiene la información. Aquí hablamos de ciencias formales, como la matemática, la lógica, la filosofía. Estas se derivan a partir de un hecho o principio ya establecido. También tenemos las ciencias empíricas o fácticas, en las cuales la información se obtiene mediante la observación y manipulación de un fenómeno. En este caso encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. Nos ayuda a entender, valorar y cuidar la vida. Se apoya de otras disciplinas como la anatomía, la botánica, zoología, embriología y muchas otras que tratan de manera particular la estructura y funciones de diferentes organismos. Ahora veamos cómo es la forma como se aborda la ciencia. Bueno, es a través del método científico, que es el conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. La historia del método científico arranca en la prehistoria. El hombre primitivo descubrió a través del método del ensayo y error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. Nuestros antepasados, amparados por la curiosidad, también asociaron los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma se puede afirmar que la observación fue decisiva para que se dieran los primeros avances científicos en la humanidad. Con esto podemos entender que el método científico siempre ha estado formando parte de nuestras vidas. Hoy se sabe que hay 5 pasos fundamentales en el método científico. En primer lugar tenemos la observación, que hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Esta observación lleva al planteamiento de preguntas sobre por qué ocurre un fenómeno y esta curiosidad lleva a obtener información para que ayude a responder dichas preguntas. Es importante que la información que se recolecte o que se recoja sea confiable. Esta parte viene siendo el segundo paso del método científico, que es la investigación. Luego tenemos la formulación de hipótesis, que se define como una afirmación que puede usarse para predecir el resultado del estudio o de un estudio. Ejemplo, los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Esto sería una hipótesis que uno se plantea antes de que se pueda decir si esto es cierto o no. Luego, el próximo paso sería la experimentación. Como su nombre lo dice, es cuando se realizan experimentos científicos para comprobar las hipótesis. Y luego que se obtengan esos resultados, viene el próximo paso, que es el análisis de esos datos, que se debe hacer de forma cuidadosa, minuciosa y ordenada. Y por último, tenemos la elaboración de las conclusiones. Con los resultados que se obtuvieron, se puede llegar a aceptar o a rechazar la hipótesis que nos habíamos planteado con la elaboración ya de leyes, de teorías o simplemente el resultado de un estudio que nosotros nos planteamos. Después de observar el video, te invito a convertirte en un investigador, poniendo en práctica los pasos del método científico. En primer lugar, debes escoger un tema que te llame la atención, como por ejemplo contaminación, drogas, adolescencia, migración, redes sociales, entre otros. Una vez que escojas el tema, debes ir contando una historia donde se apliquen los pasos del método científico.
Podrías hacerlo como una historieta con dibujos, un esquema, un cuadro o como un texto. Lo importante es demostrar que se cumplen los pasos y ponerle mucha imaginación y creatividad. Debes hacerlo en una hoja blanca tipo carta, cuidando la ortografía, márgenes, presentación, creatividad y tenerlo listo para entregarlo en una fecha próxima. En esta lámina pueden observar un pequeño ejemplo de cómo podría hacerse la práctica para demostrar cómo se cumplen los pasos del método científico. Como pueden observar, empiezo con una historia en un lugar donde yo observo ciertos fenómenos y empiezo de allí a ir describiendo cómo se pueden ir cumpliendo los pasos del método científico. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, es algo cotidiano, algo de la vida cotidiana. Lo importante es que se puedan definir o en el momento de la lectura o cuando yo realice la lectura de las producciones de ustedes, pueda evidenciar que se cumplen los pasos que ya hemos explicado anteriormente.